Yo les dije por ahí en la parashá anterior que Rabbi Shimon Bar Yochai maldijo a sus alumnos porque fueron eruditos de todo lo que él enseñó, pero ellos no enseñaron a los demás. Ellos encendieron su llama, pero no la elevaron, no la llevaron a los demás. Y la pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Para qué estás recibiendo este conocimiento? Para ti, de acuerdo. ¿Y cuál es tu compromiso para llevarlo a los demás? Cambio de tema. ¿Qué es el árbol de la vida? El Zohar HaKadosh. El árbol de la vida es esto que reconecta y nos devuelve la conexión con el cerebro derecho. El Zohar HaKadosh y el árbol de la vida, entonces, son los que infunden la verdadera vida en este mundo. Nuestro lado izquierdo, nuestro cerebro izquierdo y la lógica solo nos conecta con la muerte, con el cuerpo, con un mundo sin salida, donde llega un momento en que se nos acaban las alternativas, se nos acaba el dinero, se nos acaba la motivación, se nos acaba la fuerza, pero la intuición, la creatividad, es lo que transforma la realidad en un futuro que no pensábamos que jamás existiera. Pero ¿por qué dice mi maestro que el Zohar HaKadosh infunde vida en este mundo? Pues porque el Zohar HaKadosh es la sabiduría que nos permite aprender cómo reconectar con esta creatividad y cómo conectar ambos mundos. El mundo de arriba, el mundo de abajo, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, revirtiendo el proceso de muerte y caos. Por eso es que el Zohar es el árbol de la vida. Por eso es llamado así, porque es el que nos reconecta para evitar la muerte y el caos. Pero esto ya lo habíamos estudiado. Aquí en esta parashá aprendemos que el estudio de los secretos del Zohar, es decir, el árbol de la vida, es una curación para el cuerpo. Y así lo expresa literalmente el Zohar. El árbol de la vida. El Zohar es una curación para el cuerpo. Dentro de nosotros existe la cura y la enfermedad. Todos aquellos que están enfermos, acordémonos, dentro de nosotros existe la cura y la enfermedad. Dentro de nosotros hay un médico y un verdugo dentro de nuestro cuerpo. Este médico son secreciones que nos dan felicidad, alegría, simjá. Por ejemplo, las endorfinas. Voy a explicar brevemente. Las endorfinas son unas sustancias, son proteínas, péptidos, que alivian el dolor y nos dan la sensación de bienestar. En realidad, las endorfinas son una especie, médicamente lo escribo de una forma muy simple, como si fueran una especie de neurotransmisores que se unen con el sistema nervioso central. Sus niveles aumentan cuando realizamos actividades que nos relajan. Las endorfinas, que nos producen bienestar y nos alivian del dolor, se incrementan, por ejemplo, cuando reímos, cuando cumplimos un propósito en nuestra vida, cuando realizamos una rutina de ejercicio, al relajarse, al escuchar música, al bailar, leer por gusto y meditar. La meditación incrementa las endorfinas. Esta lista que les proporciono, no le estoy diciendo de mi boca. Esta lista está proporcionada por el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. Forma contraria, existe un verdugo que nos puede matar, que son secreciones que tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, las generadas por el estrés, la depresión, la angustia, el miedo, el coraje. Todas estas emociones lo que producen es acidez, cambian el pH de nuestro cuerpo.
Estas emociones acidifican el cuerpo y generan una infinidad de enfermedades. El estudio de los secretos del cielo nos genera una relajación muy distinta a todo lo que es el estrés y nos otorga una mayor plenitud de vida. Es decir, la meditación y el estudio de los secretos del cielo nos ayuda a polarizar nuestras emociones y entonces conectar con la cura que está dentro de nosotros. Pero tenemos un tema de una enfermedad relacionada en esta parashá muy importante que se narra directamente en la parashá. Es el tema de Miriam. Miriam recibió un tremendo castigo, la lepra, porque mientras mayor es el nivel espiritual de una persona, mayor es la responsabilidad. Entonces Miriam y Aarón hicieron un comentario. En realidad, solo hablaron del trato que tenía Moshe con su esposa, y donde hablaba que Moshe se había separado de su esposa, lo cual en realidad esto es una metáfora, porque el hecho de que el patriarca, o en este caso Moshe, se separa de su esposa, quiere decir que el alma de Moshe se había separado de su cuerpo. La esposa de un jajam, de un sabio, normalmente representa el cuerpo, y separarse de la esposa significa que se separó de su cuerpo. Pues solamente por el comentario que hizo Miriam, recibió la lepra por el comentario. Dice que quedó blanca como la nieve. Esto nos enseña a no usar nuestra boca para hablar nada negativo de los demás, ni hablar nada negativo de las relaciones de los demás. La boca nos la dieron para hablar de Torah. Punto. Los ojos nos lo dieron para poder leer las letras de la Torah. Los oídos nos los dieron para escuchar los shurim, los estudios de Torah. Punto. Toda enfermedad es un vacío o una desconexión que la persona hizo en la creación. Entonces yo pregunto, ¿con qué conecta la red social, Facebook, TikTok, todas esas cosas? Yo tengo mi Facebook bloqueado, desconectado. Solamente utilizo mi Facebook para poder escuchar la lectura de Torah desde Israel. Para eso me sirve mi Facebook a nivel privado. Entonces, cuando nosotros vemos un problema en nuestra vida, primero pedimos que se llene el vacío que la persona creó y luego que sane la persona. Lo podemos ver en la frase que dijo Moshe, el refana la. Dice, él se refiere a Shem, a Kadosh Baruj Hu. Él es la partícula de la Sefirá Gesed. Refana, cura, por favor, la, a ella. Es decir, Hashem, cura, por favor, a ella. No dice, Hashem, por favor, cúrala a ella. No. Dice, Hashem, cura, por favor, a ella. Primero pide que cure el vacío que causó y luego que cure a la persona. Cuando nosotros nos enfermamos, debemos pedir primero que Akadosh Baruj Hu cure el vacío que creamos y luego nuestra enfermedad. La sorpresa la da Moshe cuando se entera que Miriam recibió lepra. Moshe no la critica, no responde, no dice nada más que pedir por su hermana. Cuando nosotros no elevamos, y ya expliqué que es estudiar, meditar antes de actuar. Cuando nosotros no elevamos, desconectamos.
repito, tenemos un médico y un verdugo, nosotros elegimos hacia dónde apuntamos nuestro sistema emocional. De ahí viene la enfermedad de Miriam y su mención en esta parashá. El Zohar explica que aquel que estudia de madrugada sus secretos tiene un hilo de protección durante todo el día. Le ampara y le protege, porque es una satisfacción de tal nivel que le genera una especie de escudo en la persona. Y claro, es que este estudio polariza a la persona por el resto del día. Hace que no se desvíe con tanta facilidad en sus emociones y en cosas que no valen la pena. Quiere decir que el estudio del Zohar genera una fuerza de protección que nos impide generarnos secreciones dañinas, enfermedades. Así como el ejercicio es beneficioso para el cuerpo, el estudio y la meditación son beneficiosos para el alma. Y como el estudio de los secretos hace la paz entre ambos, genera un beneficio físico y emocional. El Zohar da felicidad. El estudio de la ley, y ya sabemos que la ley es un código que se refiere a la Yud y a la Hei, y ya lo explicamos en la clase anterior, es una curación para el cuerpo. Luego entonces, el árbol de la vida, el Zohar, une lo de arriba con lo de abajo. El cerebro izquierdo con el cerebro derecho. Une lo bueno con lo malo. Sabemos que lo bueno puede con lo malo. Sabemos que la creatividad puede con la lógica. Pues la sabiduría puede más con la ignorancia. Y la clemencia puede más con el rigor. Pero para que esto ocurra, hay que juntarlos. No hay otro lugar donde alma y cuerpo se junten más que en este mundo. No hay otro lugar donde lo bueno y lo malo se junten más que en este mundo. Se necesita un cuerpo para juntarlos. De otra manera, como son cosas que no tienen afinidad, no puede observarse la superioridad de uno con el otro. Están en dos lugares opuestos. El único lugar para que entendamos el regalo que nos dio la vida, el único lugar donde podemos transformar podemos transformar el mal en bien, es en este mundo, pues pertenecen a entornos completamente opuestos. En la vida enfrentamos situaciones kármicas que están llenas de obstáculos, de dificultades. O también podemos enfrentar situaciones por encima del karma, que están llenas de dulzura y de clemencia. Para explicarlo en una forma muy sencilla, es igual, como explica mi maestro, que un avión que navega por encima de las nubes cuando hay una tempestad, o un avión que está por debajo de las nubes en esa tormenta. El Zohar te enseña cómo ir por la vida por encima de esa tempestad, y donde el karma ya no puede afectarte a través de situaciones negativas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros inducimos esta dulzura a través de nuestra vida y primero conectamos, primero meditamos, primero ponemos una intención en las cosas y después actuamos, ya el karma no te puede afectar. Es una regla valiosísima. Yo me he dado cuenta de esta regla en los negocios, donde cada vez que he tomado una decisión, sin antes conectar, todo ha salido mal. El que no estudia el Zohar HaKadosh cae por debajo del karma y entonces tiene que vivir su tikkun, su corrección, es decir, la rectificación de su alma por vías dolorosas. Una forma más profunda de este contraste es cuando enfrentamos
esta explicación en el inicio de la Biblia. Dice la Biblia, al comenzar la primera frase, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet aretz. Dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero dice el Sefer Yetzirah que eso está mal. No leas Hashamayim, sino Eshmaim, fuego, agua, no cielos. Al principio Dios creó fuego, agua. Fuego para el rasha que no estudia los secretos del cielo, que se perfecciona a través del dolor. El rasha es el malvado, el que cree que con su inteligencia y su lógica todo lo resuelve, se perfecciona a través del dolor. Y agua para el tzadik que estudia y se perfecciona a través del agua, de la Torah, de la sabiduría. Por eso, en la parashá, habla del proceso de purificación de los levim, que se rasuraban todo el pelo, es decir, quitaban todo el rigor, y por el otro lado se purificaban en agua, porque los levitas son aquellos que conectan con el tabernáculo, con el Shabbat, con la unión a través de la conexión de la meditación de los nombres, y por eso nos habla del proceso de las nubes. Dice que el pueblo de Israel, las nubes, de repente cuando avanzaban, el pueblo de Israel avanzaba. Entonces, por la noche, había una columna de fuego. Y después la nube avanzaba. Pero si la nube se quedaba quieta, el pueblo de Israel no avanzaba. ¿Qué son las nubes? Las nubes son las Ananekavot, las nubes de gloria, que son los Yihudim, los nombres de Dios trenzados que debemos de meditar antes de avanzar. Si no meditas los nombres de Dios, no avanzas. Hasta que los meditas, avanzas. Y si no los has meditado, no avanzas, porque solamente vas a empezar a dar vuelta en círculos en tu vida y no vas a avanzar a ningún lado, vas a llegar al mismo punto. Vas a empezar a rodear y a dar vueltas en círculo, hasta que no aprendas primero a conectar, a intencionar y a meditar. No vas a avanzar a ningún lado. Así el pueblo de Israel tenía un orden. Y hasta que la nube no se alzaba y no avanzaba, ellos tampoco avanzaban. Aquí está toda una explicación de cómo debemos actuar en una metodología en la vida. De igual forma, explica el Zohar que el árbol de la vida es el sol. El sol se refiere a la Sefirá Tiferet. Y Tiferet, ya vimos que es el eje central, la columna del centro, que está conectada con todas las Sefirot. Por eso, la similitud, porque el Shabbat, que es lo que ilumina los otros días de la semana, hace referencia al candelabro, porque de igual forma el eje central es para los demás brazos, como la Sefirá Tiferet está asociada al sol, que lo ilumina todo y que está conectada con todas las demás Sefirot. El sol lo ilumina todo, ilumina la cabeza y se expande a todo el cuerpo. Y termina iluminando, dice, el norte y el sur. Entonces, ¿qué hace? Ya sabemos que el norte es Geburá y el sur es Gesed. Por lo tanto, cuando nosotros unimos la clemencia con el rigor, se aclara el rigor. ¿Qué es la Sefirá Tiferet? Es la Teshuvá. Es la capacidad de traer a perdidos al camino correcto. Es traer almas de tzadikim a este mundo. El ignorante se vuelve sabio al lado del tzadik. Cuando el ignorante corrige sus malas cualidades, sus malas midot, borra gradualmente el rigor de su vida. Vemos que el sol es la metáfora de la Sefirá Tiferet, de regresar al camino correcto de la Teshuvá, es decir, traer almas de la derecha.
Aquí explicamos claramente cómo funciona el agua y el fuego en la palabra Behaloteja. Significa elevar de forma oblicua las luces del candelabro. Es decir, todas las luces, las diferentes sefirot, apuntan hacia el brazo central. Los 3 brazos de la izquierda deben apuntar hacia el centro y los de la derecha hacia el centro. Pero dice que el candelabro estaba hecho de una sola pieza, porque los 3 brazos apuntaban de un lado y del otro hacia el centro, ambos, siempre. ¿De qué estamos hablando? Les recuerdo que esta parashá está hablando del sistema emocional, que estamos en una condición de dualidad en este mundo. Esos son nuestros sentidos. Tenemos 7 brazos en el candelabro que corresponden a 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales, una derecha y una izquierda, ¿verdad? Respectivamente. Pero en realidad, el lado derecho, nuestro ojo derecho, percibe lo bueno, el ojo izquierdo percibe lo malo, el oído derecho escucha lo bueno, el oído izquierdo escucha lo malo. El defensor y el acusador. En realidad, nuestros 5 sentidos son una dualidad de recepción de vibraciones. A través de nuestros 5 sentidos, dijimos que teníamos una polaridad, pero al final tenemos un solo veredicto, un solo juez, que es nuestra boca. Pero lo que quiere decir es que si los 3 brazos de la derecha son equidistantes de los de la izquierda, y como ya explicamos, la clemencia vence sobre el rigor, entonces siempre la boca hablará con generosidad. Pero cuando alguien no es equidistante, sino que está más cargado hacia el lado izquierdo, su boca solamente habla maldicencia, solamente habla cosas negativas. ¿Cuál es aquel que habla cosas negativas? Aquel que difama, aquel que critica, aquel que habla mal de su prójimo. Tiene bloqueado su canal de energía cósmica, solo utiliza el lado izquierdo. En cambio, quien habla con generosidad, eleva hacia el brazo central. Y está escrito, Midá keneget midá. Así como el que juzga con rigor, recibe un karma duro. Aquel que juzga con clemencia, queda por encima de todo karma. Luego entonces, vive en paz y sin estrés en su vida. Pero el que juzga duro, recibe estrés y rigor en su vida. El que juzga con rigor es purificado por el fuego, el lado izquierdo. Y el que juzga con clemencia es purificado por el agua. Luego entonces resulta extremadamente crítico controlar la polaridad de la forma como percibimos las circunstancias y cómo las externamos a través de nuestra boca. Porque digamos que este sistema va a corregir las incongruencias que hay entre entradas y salidas. Entonces, si tú tienes en tus puertitas de tu cabeza entradas negativas, pues vas a tener salidas negativas y vas a tener una corrección negativa. Esa discrepancia que hay entre las entradas y las salidas genera un karma que tarde o temprano va a traer una corrección a la persona, ya sea por fuego o por agua. Por eso digo que todos estudian Torah, unos a palos y otros por las noches.
Aquel que eleva la percepción hacia la llama central, hacia el nivel de Tiferet, trae tzadikim al mundo y elimina el rigor. Esa es la conclusión de esta sección de la parashá. Esta parashá también nos habla de una sección donde se le pide a Kadosh Baruj Hu, a Moshe, que confeccione unas trompetas de plata. Es decir, hace una referencia al Gesed, que es la plata, la clemencia, asociado al sonar las trompetas. Y se refiere al shofar. ¿Cuándo? Pues el ejemplo más claro que aparece en el calendario judío es el día de Rosh Hashanah. Y esta es la parte que explica mi maestro con el tema de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, el día de Año Nuevo, es un día de puro rigor. Lo que hacemos es sonar el shofar. Esto es un mecanismo cósmico donde Abraham, que es todo bondad, sale del sur y se sienta en el norte donde está Isaac. Ese es el primer sonido, que es terúa. Es un sonido largo. Tú. Entonces, Abraham sale del sur y se sienta en el norte donde está Isaac. Abraham es pura clemencia y se sienta donde está Isaac, que es Geburá, rigor. Por lo tanto, ya no hay rigor. Si Isaac sale de su trono y pasa a donde está Jacob, Isaac, que es Geburá, y se pone en Tiferet, que Tiferet es celeste y representa la misericordia, pues entonces ya no hay rigor, sino que prevalece el trono de misericordia. Y entonces Jacob sale de su trono y baja a donde está Yosef, que es la Sefirá Yesod. Por lo tanto, destiñe misericordia en el mundo espiritual y emocional. Entonces, ya no hay ningún rigor en el mundo de Yosef. Y Yosef, que era Ish Matzliach, un hombre de suerte, en Yesod, baja a este mundo al nivel de David, que era un hombre de guerra. Pero como ahora hay suerte, ya no hay guerra o rigor en este mundo, sino suerte en los eventos de nuestra vida. Por ello, mediante el uso de este mecanismo del shofar, en el nivel de Malhut, que hay puro karma, se baja Yosef, que es el tzadik, y si he traído el tzadik al mundo, que es todo el propósito, traer tzadikim al mundo, lo que hay en el mundo ya es clemencia, y se acaba el karma del mundo físico. David sube, entonces deja su trono en Malhut y sube a Keter, donde está Mashiach ben David. Y así unimos Keter con Malhut. Entonces, en realidad, ¿qué nos está enseñando el Zohar? Nos enseña los mecanismos de cómo revertir el rigor en clemencia con las intenciones, con las kavanot que se ponen al momento de sonar el shofar. Es decir, no sonamos el shofar como si fuera un instrumento, sino lo utilizamos como una herramienta que transforma el rigor en clemencia con las intenciones y las meditaciones correspondientes para entonces transformar el rigor de Rosh Hashanah en clemencia. Pero, más importante, ese mecanismo nos va a enseñar cómo desarrollarnos al nivel de conciencia que viene Mashiach ben David para reconectar a la humanidad. El sonido del shofar nos reconecta con esta esencia del Mashiach. La teruá, que es este sonido largo, era el sonido para dar marcha, para avanzar. Pero también el sonido teruá se puede leer, si lo permutamos, rehut, que es afinidad o amistad. Es decir, solamente con las intenciones y las meditaciones correctas hacemos afinidad o acercamiento al Creador. El mecanismo que nos está enseñando la parashá a través de ir permutando clemencia con rigor, rigor con misericordia, misericordia con suerte, suerte con la guerra, etc. Todo este proceso de cambio de los patriarcas, que son los sonidos que va haciendo el shofar,
es fundamental. Lo que estamos haciendo es encender el candelabro de forma oblicua. Es anular los estados de juicio que existen en todas las sefirot. Eso fue lo que hizo Aarón. Pero desde este mundo, entonces, lo que se enciende abajo no ocurre sin que antes ocurra arriba. Por eso, en realidad, Aarón no encendía el candelabro. Sí, dije, no encendía el candelabro, sino era Akadosh Baruj Hu el que lo encendía, pues ya estaba encendido arriba y por reflejo se observaba como si lo encendiera abajo. Voy a repetir. Una vez que Aarón había puesto las intenciones y la preparación para efectos de encender el candelabro de arriba, por reflejo se encendía abajo. Esto quiere decir que empezamos a ver el mundo espiritual, pues ya observamos un acto que ocurrió en ambos mundos. Y es un ejemplo de clarividencia. Cuando entendemos que Aarón encendió abajo el candelabro, pero previamente ya con la intención lo había encendido arriba, entonces se despierta nuestra clarividencia. No como la entendemos vulgarmente, sino comprender más allá de nuestros 5 sentidos. Nos damos cuenta que en realidad cuando una persona está hablando, no está hablando, sino que Akadosh Baruj Hu está moviendo a esa persona con un pensamiento y poniendo una gran cantidad de mecanismos dentro de él para que al final suelte una palabra. Este ejercicio devuelve la percepción extrasensorial al hombre. A través de este mecanismo el hombre deja de ser de la genealogía de Caín y regresa a ser el hombre de 2 caras que ya hemos explicado en la parasha anterior. Entonces dice el Zohar que el aceite y el incienso regocijan el corazón. Nos está hablando otra vez de la conexión del alma y del cuerpo, del alma y la meditación. Hashemen, aceite, es la neshama, es la permutación de Hashemen. Siempre que habla del aceite, está hablando de la neshama. Se refiere al alma adicional, la neshama yetera. Y alma adicional, también hablamos de Sham Nun, el Shabbat, donde se adquiere la neshama yetera. Es decir, nos está hablando de cómo funciona el alma. Cuando nos dice que el aceite y el incienso regocijan el corazón, ahora nos está enseñando que así como hay una intención y una acción, también el alma tiene 2 mecanismos. El incienso, la ketoret, que es la capacidad de meditar. La ketoret, el incienso, representa la meditación, porque el que aprende cómo funciona el alma y aprende cómo meditar, logra desarrollar una inmensa paz interior. Es lo contrario a la ansiedad, a la angustia, al miedo, que son los verdugos del cuerpo. Encender el candelabro, ¿qué es? A través del conocimiento del alma y la capacidad de meditar, es desarrollar la clarividencia, la clariaudiencia, el clariolfato, el clarigusto, es decir, devolver al ser humano la parte que había perdido cuando cayó después del error de Adán y Javá, pero también cuando aprende el control de su boca. Por lo tanto, Behalotja, esta parashá, se refiere a la percepción extrasensorial de los 5 sentidos. Es lo que permite conectar el cerebro derecho, motivo de toda la exposición de la parashá pasada, la parashá Nasó. Cuando hacemos la reconexión, los juicios desaparecen, porque entonces podemos moldear las circunstancias
es devolver al ser humano la cualidad de romper con la herencia de la generación de Caín. Vamos a comprender las correspondencias de los 7 brazos de la menorá con los 7 días de la semana ahora. Voy a hablar de la menorá nuevamente. ¿Por qué? Porque nos devuelve esta conexión. El Shabbat hace referencia al planeta Saturno y está conectado con la fosa nasal izquierda y conecta con la fuerza del ángel Capziel. El jueves está relacionado con el planeta Júpiter y hace referencia o tiene relación con nuestra boca y con el ángel Tzidkiel. El martes está conectado con el planeta Marte, que es Geburah, y está relacionado con el ángel Samael. Lo digo una vez, Samael. Y está relacionado con el oído derecho. El domingo es el Sol, la correspondencia, y está relacionado con la fosa nasal derecha. Y ya sabemos que el Sol está relacionado con la Sefirá Tiferet. Y tiene relación con el ángel Rafael, es decir, Refuael, que es la curación. El día viernes está relacionado con el planeta Venus y representa la conexión con el ojo izquierdo y el ángel Anatiel. El miércoles está relacionado con el planeta Mercurio y con el ángel Mijael, que es el oído, la conexión con el oído izquierdo, relación de miércoles y el oído izquierdo. El día lunes, obviamente, está relacionado con la luna y con el ángel Gabriel. Y está relacionado con el ojo derecho. Entonces, como pueden ver, en el Sefer Yetzirah podemos aprender las correspondencias de cada fuerza y cuál es la fuerza que está relacionado con cada parte de nuestro cuerpo en la cara, en la cabeza. Y que los 7 días de la semana tienen correspondencia también con las diferentes puertas que están en nuestra cabeza. El alma está conformada en su parte más básica por Nefesh, el alma primaria, Ruach, el alma emocional, y Neshama, nuestro nivel más intelectual y espiritual. Cuando nosotros tomamos las primeras iniciales, Nefesh y Ruach, tiene 2 letras, ¿verdad? Nefesh una Nun y Ruach una Resh. Forma la palabra Ner, vela. Cuando nosotros encendemos 7 velas en el candelabro con las correspondencias respectivas de aquí, que acabamos de mencionar, dice Rabbi Nachman de Breslev, en su libro Dikutei Moharan, que cuando la persona escucha a su maestro, ojo, para eso le dieron oídos, usa su boca solo para pronunciar palabras de Torah, usa sus ojos solo para observar las letras de la Torah, y sus sentimientos y emociones están equilibrados, es cuando la persona por fin enciende su propia menorá, su propio candelabro. Quiere decir, vuelve a conectar con el mundo espiritual. Justamente, no es casualidad que tenemos 5 libros del Pentateuco. Nos enseñan cómo reactivar nuestros 5 sentidos, subiendo 5 dimensiones. Cada año estudiamos 52 porciones de Torah, 52 semanas al año, para ir elevando
este sistema emocional, estos sentidos, hasta culminar el potencial total de nuestro ser cada año. Es decir, cada ejercicio de todos ustedes que escuchan esta clase y que yo estudio la clase de mi maestro cada semana y sus enseñanzas cada semana, el objetivo es detonar nuestro total potencial al final de cada año. Cuando interrumpimos el estudio, lo que interrumpimos es el árbol de la vida. Lo rompemos, lo cortamos. Rompemos el hilo que genera de protección ese proceso de ascensión en la conciencia. Nuestro propósito es llegar a un punto de unirnos al Creador a través de toda la sabiduría interna que está regada en toda la creación. ¿Y cómo sabemos que está regada la sabiduría en toda la creación? Bueno, la naturaleza, que se dice Atevá en hebreo, tiene el mismo valor del nombre Elohim. Cuando nosotros profundizamos en los conceptos profundos de la materia, encontramos secretos para conectar con Akadosh Baruj Hu. Llega un momento en que la ciencia no da más, pero la Cábala tiene incluidas todas las ciencias. ¿Cuál es el problema que nos impide poder regresar a este estado de conexión? Aquí viene la advertencia del Zohar. Dice, la comunidad de Israel, ella refleja la luz de la Madre Suprema. ¿Qué es la comunidad de Israel? Es la Sefirá Malhut, es la matrona, es la semilla. Refleja la luz de la Madre Suprema. La Madre Suprema es el Shabbat. ¿De qué está hablando? De la relación conyugal del Shabbat, porque tiene el mismo efecto que sonar el shofar, porque hace bajar toda la bendición de Atzilut a Malhut. Todo este mecanismo, Abraham se mueve a la posición de Isaac, Isaac a la de Jacob, Jacob a la de Yosef, Yosef a la de David, David a Mashiach. Todo este proceso que hace el shofar, las trompetas de plata, como le llama en la parashá, lo mismo es el mecanismo que genera la relación conyugal en Shabbat. Y en ese momento, en el momento de la relación conyugal, con las intenciones correctas, con las meditaciones correctas, se encienden todas las luces del candelabro en el centro y hacia el frente. Y avanzamos. ¿Por qué nos preguntamos? ¿Cómo entonces voy a encender al candelabro? Y si el candelabro son mis orificios de la cara, ¿cómo lo enciendo? Pues aquí está la respuesta. Con la relación conyugal en Shabbat, el viernes por la noche, en la madrugada. Eso es encender el candelabro. También, cuando leemos el Salmo 67, es una simbología de encender el candelabro. Evidentemente, reconectamos con esa misma intención de la menorá. Dice el propio Ben Ish Chai que quien lee este salmo con las intenciones correctas, Salmo 67, todos los días de su vida, obtiene atzlajá, suerte y éxito en todos sus emprendimientos de su vida. Ojo, no nada más es la acción de leer el salmo. Hay que conocer las intenciones y las meditaciones correctas. También el comentarista Abud Raham nos dice que quien lee este salmo en la forma de candelabro se le considera como si estuviera encendiendo la menorá en el templo y atrae las bendiciones que reciben los Kohanim por ello. Pero la manifestación física es la relación conyugal o sonar el shofar. Es lo mismo.
Si tú no puedes tener la relación conyugal y quieres hacer este proceso, tienes que sonar el shofar y tienes que conocer las meditaciones y las intenciones correspondientes para una o para otra. Bajar la bendición de Atzilut a Malhut, es decir, de donde el mundo de las causas al mundo de los defectos, ¿dónde se enciende? ¿Dónde se enciende el candelabro? Desde Malhut, desde el mundo físico. No puedes encender el candelabro desde arriba. La intención es desde abajo. Es decir, abajo jalamos la cuerda, pero la campana suena arriba y la escuchamos abajo. Pero ¿quién baja el fuego para encenderlo? Directamente, el Creador desde Atzilut. Porque nosotros activamos en Malhut, pero encendemos en Atzilut. Por eso elevamos. Por reflejo se encienden nuestros suprasentidos en este mundo. De la misma forma, el aceite es físico y la Ketoret es mental. La Neshama es lo que conecta el mundo físico, las emociones, el intelecto y el alma. Y el incienso es la meditación y es lo que hace bajar del mundo del alma hacia el mundo físico. Por eso decimos que bajamos Keter a Malhut con la Ketoret, pero también con el shofar, también con la relación conyugal. El sumo sacerdote, ¿qué hacía? Encendía las velas y él que hacía al encenderlo, ¿no? O sea, elevaba el mundo de abajo al mundo de arriba. Vuelvo a repetir. El sumo sacerdote encendía las velas, pero lo que hacía es que elevaba en realidad el mundo de abajo al mundo de arriba. Eso se llama elevar el acto al nivel del pensamiento. No se separa nunca el acto del pensamiento. Espero saturarlos de esta idea en esta parashá. Cada acto físico lleva una intención. Mientras hacemos oración, ponemos las kavanot, las intenciones correctas. Mientras sonamos el shofar, ponemos las intenciones, las kavanot. Mientras tenemos una relación conyugal, ponemos las intenciones, las kavanot. Y hacemos las meditaciones correspondientes. No se separa el uno del otro. De lo contrario, bajas almas de Caín, bajas almas del lado izquierdo. Eres considerado un rasha, malvado. Por el contrario, cuando tú pones esas intenciones, ¿qué es lo que hacía el Cohen Gadol? Traía la paz al pueblo de Israel, a todos los demás pueblos. Aarón estaba preocupado porque todas las tribus estaban haciendo ofrendas, pero él fue otorgado con la posibilidad de iluminar a todos los demás. El Zohar, por esta situación de hacer la paz y de poder bajar el mundo de arriba al mundo físico, pero a partir de elevar desde el mundo físico, le llama tesoro al santuario. Por lo tanto, dice, la plata, el oro, las piedras preciosas que se mencionan continuamente en la Biblia, en la Torá, repito, la plata, el oro y las piedras preciosas, ¿a qué se refiere toda esta expresión? Se refiere en la traducción a los tesoros del cielo, a los secretos revelados. Las piedras preciosas son los secretos revelados, el oro y la plata. Luego entonces la simbología de lo que se hacía en el santuario es cuando revelamos toda esa simbología, lo que estamos haciendo es desvelando un tesoro. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, desvelando un tesoro. Este es el tesoro del cielo, para que lo entendamos. Nos explica también la parashá en una forma más práctica que hay un firmamento que se llama Zebul. Y que este firmamento, explica el Zohar, Zebul,
de este firmamento salían bendiciones, y de ahí viene el nombre de un personaje bíblico y de una tribu llamado Zebulún. Zebulún era un señor que se asoció literalmente, conforme a la Biblia, con otro señor llamado Isahar, y este último era un hombre de estudio, se dedicaba a estudiar los secretos del cielo. Zebulún se beneficiaba del estudio de Isahar. De hecho, la palabra Zahar significa recordar. Entonces, Zebulún se beneficiaba de Isahar, e Isahar se beneficiaba del trabajo físico de Zebulún. Se repartían los beneficios mitad y mitad. ¿De qué está hablando esta historia? De que el acto, la acción y el pensamiento van juntos. Zebulún es el cuerno del shofar, y el soplo del cuerno del shofar es Isahar. Zebulún estaba bendecido gracias a Isahar. La bendición viene del estudio del Zohar, que era lo que hacía Isahar. Pero Isahar se beneficiaba del trabajo físico que hacía Zebulún. Por eso, todo aquel que ayuda, al que utiliza su esfuerzo y tiempo al estudio del Zohar, se beneficia de ese estudio. De igual forma, en el tabernáculo y en el talet había dos colores, el blanco y el color azul, en ambos. La oración empieza en la mañana, cuando uno puede distinguir el color azul del color blanco físicamente al amanecer. Ese, de hecho, es el horario alágico, cuando se dice la Shema, representada por la unión de los dos mundos. Nosotros estamos, pues en realidad, obligados a decir la Shema en ese momento, en el momento en que se une el día y la noche. El color azul representa el rigor, que es el mundo de abajo. Sería Zebulún, el trabajo físico. Y el color blanco, que es el día, la clemencia, sería Isahar, que es el trabajo espiritual. Y juntos, ambos mundos se reparten los beneficios. Akadosh Baruj Hu puso dentro de nosotros un Zebulún y un Isahar. Los dos están dentro de nosotros. Zebulún es nuestro cuerpo e Isahar es el alma. Cuando trabajan juntos, se reparten beneficios. Por esta razón, estamos obligados a imitar esta misma fórmula y actuar como co-creadores. Qué bonito. Es la estructura del alma y el cuerpo y cómo funciona. El alma baja la bendición y el cuerpo puede comer y recibir placer. Pero si el alma no trae bendición, el cuerpo no tiene placer, no tiene para comer. Por lo tanto, aquel que no tiene placer en este mundo y aquel que no tiene para comer en este mundo, es que no ha bajado la bendición a través de su alma, no al revés. ¿Y qué es lo que hace todo mundo? Piensa que solamente a base de trabajar y trabajar y trabajar es que baja la bendición. Y es que quien no conecta con el alma no baja bendición. Las demás naciones que no son del pueblo de Israel son Zebulún. El pueblo de Israel es Isahar. Deberían repartir los beneficios. Pero si el pueblo de Israel no se dedica a la espiritualidad, las demás naciones sufren hambruna. ¿Qué pasa cuando Israel está en guerra? Viene hambruna, viene sufrimiento a las demás naciones. Así por igual en la naturaleza, el día hace desaparecer la oscuridad. Así nos enseña que cada intención y cada acción están conectadas en todo lo que ha hecho el Creador. Quien no lo alcance a ver con sus ojos o con esta enseñanza, no entendió nada de esta parashá. Entonces aquí aprendemos que el concepto fundamental de unir el mundo de arriba con el mundo de abajo solo existe si trabajamos conjuntamente. En el mundo de abajo hay dolor y hambruna, y solamente hay beneficios con el mundo del alma. Un concepto que continuamente aparece en la Torá es el pozo, y se refiere a Malhut.
Y la Shejina, nuevamente, es la gota de semen, es la semilla del hombre. ¿Por qué lo menciona? Porque obviamente la menorá y el Shabbat, a través de su columna central, van a manifestar todo a través de Malhut y a través de la Shejina, que es la semilla del hombre. Cuando en la Torá se ve todo el proceso de las 12 tribus, también se utiliza el concepto los príncipes del pueblo. En realidad no se refiere a los príncipes de las 12 tribus. Los príncipes del pueblo se refiere a los patriarcas y no a los príncipes de las tribus. Ojo, ambos conceptos, el tema del pozo y de los príncipes, se combinan cuando habla que las bendiciones vienen del lado del justo. ¿Quién era el justo? Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Pero después, ¿cuál es la genealogía que baja de Jacob? Yosef Atzadik. Yosef Atzadik es llamado Ish Tzadik, hombre justo. Yosef Atzadik es la Sefirá Yesod. Y Yesod es el Sod de la Yud, es decir, el secreto de la Yud, dicho en español. ¿Y qué sabían los patriarcas? Sabían bajar por este mecanismo la bendición a este mundo. La Sefirá Yesod representa la sexualidad, las emociones y está simbolizada por la luna. La luna llena es llamada rey. El trono del rey es la Sefirá Gesed. Y Gesed es hospedar a Kadosh Baruj Hu dentro de nosotros. La verdadera clemencia, la hospitalidad de Abraham, es hospedar a Kadosh Baruj Hu dentro de nosotros. Por lo tanto, sentar al rey en su trono es que la luna envíe radiaciones de clemencia, de Gesed, hacia el mundo. Y esto solo es posible si tenemos una vida sexual trascendental. Por eso es que el Zohar habla del pozo, que es Malhut, y habla de los príncipes del pueblo, que son los patriarcas, que eran los que sabían hacer bajar bendición a este mundo a través de una vida sexual trascendental. Entonces, al mismo tiempo, cuando se encendía el candelabro, es decir, que bajamos esta energía a este mundo, al mundo físico, a Nukva, a Malhut, es decir, lo que se enciende es la percepción extrasensorial. Se quemaba el incienso que representa la meditación, lo cual quiere decir que mediante la meditación desarrollamos mucho nuestros sentidos hacia la extrasensorialidad y aprendemos a ver los mundos espirituales. De igual forma, la lectura de la Ketoret desarrolla nuestra extrasensorialidad. Por eso la importancia de 3 veces la lectura de la Ketoret todos los días. Por igual, en el libro del rey Shlomo está escrito, del rey Salomón, que la ofrenda del incienso hacía una generación de alegría muy grande en los mundos de arriba y protegía al hombre de la muerte aquí abajo. ¿De qué está hablando? En realidad está hablando que la meditación protege de la muerte y genera alegría en el mundo de arriba, porque Dios hizo a un hombre que se distingue del animal porque tiene la capacidad de utilizar sus 5 sentidos para visualizar hacia adentro. Ese es el secreto de que los brazos estaban oblicuos hacia el brazo central. Así no son los hijos de Caín. Hay que saber ver hacia adentro. Dios está orgulloso de la creación y esta
se expande en alegría a los mundos de arriba cuando nosotros demostramos que tenemos esa capacidad de ver hacia adentro. De hecho, la Sefirot de Keter es lo más profundo hacia el interior de nosotros. Y Malhut es lo más exterior que vemos alrededor de nosotros con nuestros ojos físicos. Por lo tanto, no hay forma de conectar con Keter si no es hacia el interior de nosotros. Mientras más se sube en una sefirá proporcionalmente en el árbol de la vida, más profundo hay que llegar al interior de la persona. Cuando, por el contrario, el hombre solamente mira hacia el exterior, solamente mira hacia Malhut, solamente mira el mundo físico, ese hombre es de la genealogía de Caín, metafóricamente. Actúa como un animal. Se produce tristeza en los mundos de arriba porque no es la obra que Dios había creado. Somos capaces de tener una sexualidad trascendental, de crear palabras trascendentales, de tener una meditación trascendental, y podemos plantearnos la existencia del Creador y ver planos más allá de la fisicalidad. La edad del rigor en la persona, dice el Zohar, es entre los 25 y los 50 años. Así dice, que era la época en que trabajaban los levitas en el pueblo de Israel. El rigor ocurre entre los 25 y 50 años. Y esto no es otra cosa más que el significado de que los levitas se afeitaban todo el vello, es decir, el pelo de su cuerpo y también el pelo de la cabeza. Porque sabemos que el vello y el pelo son una antena de rigor. Aarón, a Cohen, venía del lado izquierdo, igual que los levitas, los levim, pero habían transformado todo el rigor por amor. A pesar de que su tribu no tuvo una ofrenda que presentar en todas las ofrendas que hicieron las otras 12 tribus, el regalo más grande que le dieron a Aarón es encender la menorá, que fue iluminar a los demás. Es decir, devolver la visión espiritual a los demás. Ese fue el mayor regalo. Así como nosotros en Shabbat no conectamos con el cuerpo, actuamos como ángeles que tenemos un cuerpo. Los ángeles son espíritus y si quieren bajar a la tierra, deben encarnarse en un cuerpo material para soportar lo que es inmaterial en el mundo material. ¿Qué está haciendo esto? Nos está explicando literalmente lo que nosotros hacemos en Shabbat. Somos ángeles infundados en un cuerpo, porque lo inmaterial no puede sobrevivir en el mundo material. Igual que el alma no puede sobrevivir en este mundo si no se infunda en un cuerpo. El secreto de esto es que igualmente, pongan mucha atención, los secretos del cielo no pueden existir si no se infundan en el cuerpo, que son las alegorías y los cuentos de la Biblia. Pero esas alegorías y cuentos que las religiones las han convertido en verdad absoluta, solo es la vestidura, no la esencia. Y dijimos que no podemos juzgar a alguien por su rostro exterior. El sentido literal que interpretan las religiones es solo el cuerpo y no la esencia de su origen o de su verdad. Así como el sentido literal de la Biblia es el cuerpo, el sentido místico o el Zohar es el alma de la Biblia. Por lo tanto, el humano que solo se apoya en las escrituras literales, es decir, el que se pone a leer la Biblia literalmente, ofende al Creador. Lo vuelvo a decir para que dejemos de estar poniendo salmos bonitos y expresiones bonitas de la Biblia. El sentido literal ofende al Creador. Por lo tanto,
Si no conocemos el sentido místico, que es el sentido profundo y verdadero de la Torá, no estamos entendiendo que el Creador no ha creado un cuerpo, sino un alma que se enfunda en un cuerpo, porque solo aquí pueden coincidir. Y esa ofensa de utilizar el sentido literal en la religión es tan grande en los mundos de arriba que a dicha persona le niegan la entrada al futuro, en el mundo futuro, el Olam Abba. Entonces, los preceptos de la Torá están vestidos con los cuentos, y los cuentos visten el Sod. ¿Qué pasa? Todos nuestros preceptos están vestidos en esos cuentos, y esos cuentos visten el sentido místico, el Sod, el secreto. Por este motivo, en la época mesiánica,